La gente me llamaba Saulo, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, intachable. Pero vi crecer la rebelión, como fuego se extendió. Declaraciones de un Mesías y una resurrección. Es el Hijo de Dios, clamaban, y por esa razón los perseguía. Mi meta era la plena destrucción. Pero en el camino de ruina, mi mundo se hizo pedazos. Una voz me llamó por nombre y fueron abiertos mis ojos. El fuego que quise extinguir ahora me consumía y me refinaba. La gente me llamaba Saulo, pero eso era otra vida. Y ahora soy una nueva creación. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y ni la muerte ni la vida, ni siquiera los poderes del infierno me separarán del amor de Dios en Cristo Jesús. Hola, buenos días, bienvenido seas y damos gracias a Dios que nos visitas una vez más por medio de esta transmisión. Hoy queremos compartir contigo un tema importante. Quizás a veces sentimos que no tenemos un propósito en este mundo, o que si no somos famosos, o que si no tenemos éxito, simplemente no valemos nada. Pero déjame decirte que cuando creemos en Jesús, lo más ordinario se vuelve extraordinario, ya que en Él tenemos un propósito y es conocer su nombre, su amor, su poder, su salvación, su misericordia, y esto poder transmitirlo a otros. Quizás parezca algo sencillo o quizás pienses que no es algo muy grande. Sin embargo, al conocer a Jesús, conocer el propósito que tenemos en Él, vamos a hacer cosas maravillosas y proezas en Él. Así que hoy queremos por eso compartir contigo estas alabanzas y este mensaje que Dios ha preparado hoy para nuestras vidas. Dios te bendiga. Mirando cómo soy en realidad, cómo tengo el corazón medio chueco y lleno de egoísmo, descubriendo que soy otro en el montón, cuya gran aspiración es llegar más lejos que el vecino, recordando que por cada vez que juro entregarte a la vida, ha cantado siempre un gallo. O que hablas y me hago el sordo mudo, es que hoy quiero alabarte de este modo tan extraño. Gracias por Pedro, gracias por Jonás, gracias también por la burra de Balaam. Gracias por ser experto en soportar a los que no somos tan buenos y con todo pretendemos hablar de ti a la humanidad. ¿Qué sería de nosotros sin tener la certeza de que ves con amor a estos personajes que quisiste conformar tu selección con aquellos que no son jugadores muy profesionales, que te encanta desafiar la religión y hacer cosas grandes con instrumentos tan inesperados? Yo me miro en el espejo y con razón solo puedo agradecer por semejantes hermanos. Gracias por Pedro, gracias por Jonás, gracias también por la burra de Balaam. Gracias por ser experto en soportar a los que no somos tan buenos y con todo pretendemos hablar de ti. Hablar de ti. Gracias por Pedro, gracias por Jonás, gracias también por la burra de Balaam. Gracias por ser
experto en soportar y transformar a los que no somos tan buenos y con todo pretendemos hablar de ti, soñarte a ti, cantar de ti a la humanidad. Siendo en forma de Dios, vive toda la creación, de siervo se vistió, hasta los sumos se humilló, sufrió la muerte en sumisión. siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente, tu buen Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré.
la certeza de que ves con amor a estos personajes, que quisiste conformar tu selección con aquellos que no son jugadores muy profesionales, que te encanta desafiar la religión y hacer cosas grandes con instrumentos tan inesperados. Yo me miro en el espejo y con razón solo puedo agradecer por semejantes hermanos. Gracias por Pedro, gracias por Jonás, gracias también por la burra de Balaam. Buenos días. En esta mañana meditaremos sobre el tema Saulo, una transformación divina, basado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Primera de Corintios 1:26 al 29. La transformación, conversión o llamado divino realizada en la vida de los personajes bíblicos como la de Noé, Abraham, Moisés, Samuel y otros, siempre se produjo como consecuencia de una iniciativa de parte de Dios. Y es impresionante la manera en la que el Señor influyó en cada aspecto de la vida de ellos, a quienes primero y con propósitos celestiales los atrajo hacia Él para luego usarlos para su gloria y ser además canales de bendición para otros. Ejemplo de esto lo fue el apóstol Pablo. Quizás haya resultado sorprendente para muchos de nosotros cuando escuchamos o leímos por primera vez la historia de Saulo de Tarso, llamado más tarde Pablo, aquel hombre nacido precisamente en la región de Tarso de Cilicia, una ciudad muy importante en la costa sur del Asia Menor, la actual Turquía, descendiente de la tribu de Benjamín, quien, a pesar de no haber nacido en Palestina, era judío, circuncidado al 8º día, conforme a la tradición de sus antepasados, un hebreo fanático y líder religioso, y quien además poseía la ciudadanía romana. Hombre versado en la cultura y el pensamiento helénico, y con un gran dominio de la lengua griega, y al mismo tiempo desplegaba una gran habilidad dialéctica, del griego dialectique, que es el arte de persuadir, debatir y razonar ideas diferentes. La educación de este personaje fue puramente judía y la recibió bajo la más estricta doctrina de los fariseos, una poderosa secta de la época a la que pertenecía, la cual exigía la observancia escrupulosa de la ley y la tradición, teniendo como maestro a un doctor en la materia, un fariseo llamado Gamaliel, uno de los más grandes rabinos de su tiempo. Hechos 5:34 y 22:3. Por lo que Saulo fue un practicante devoto de la ley judía. Me refiero a que fue instruido en las ordenanzas bíblicas de la Torá o Pentateuco. Estos son los primeros 5 libros de la Biblia hebrea judía Tanaj, que incluía numerosas leyes, aproximadamente 613 mandamientos. La pasión de Saulo por esta ley lo llevó a convertirse en defensor de la religión judía, representada por el Sanedrín, el máximo tribunal de los judíos. Y tan arraigado y exagerado llegó a ser el celo
de este varón por estas prácticas que no tuvo ninguna compunción en presenciar y consentir el arresto y muerte de un fiel discípulo de Jesucristo llamado Esteban, con quien contendieron uno de la sinagoga llamada de los libertos, de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Pero no pudiendo resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba, refieren las Escrituras, sobornaron a unos como testigos falsos para acusarle de blasfemia y le trajeron delante de la asamblea del Sanedrín, a quien luego de interrogarlo lo apedrearon hasta la muerte en presencia de su perseguidor, un joven llamado Saulo de Tarso. Hechos 6, 8 al 13, 7, 1 al 60. Quien, impulsado por los celos de las tradiciones de sus antepasados, se dedicó a perseguir y a hostigar a la naciente iglesia de Dios. Hechos 8:3, Gálatas 1:13 y 14. Y como resultado de la proclamación que los discípulos hacían de su maestro, a quien le atribuían el papel de Salvador, con lo cual se le quitaba a la ley todo valor en ese mismo propósito, provocando esto en él su enconado odio en contra de los fieles seguidores de Jesús, decidiendo incluso para que el sumo sacerdote ejerciera su derecho de extradición contra todos los dispersos, es decir, perseguir a aquellos creyentes que se encontraban aún fuera de la jurisdicción del Sanedrín, ya que los poderes de estos se reconocían a donde quiera que había judíos, a quienes les pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Hechos 9, 1 y 2. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, en esta mañana ponemos en sus preciosas y poderosas manos nuestras vidas, con la firme confianza en sus promesas de que todo lo que usted toma en ellas, nada ni nadie las podrá arrebatar. Y asimismo ponemos su palabra bendita para que esta hermosa semilla caiga en la buena tierra de nuestros corazones y de aquellos que hoy decidan escucharla, pidiendo que su Santo Espíritu nos conduzca a toda verdad. Lo pedimos en el nombre de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mientras Saulo se dirigía a Damasco para arrestar a algunos de los discípulos radicados en ese lugar, se le apareció Jesús en medio de una luz resplandeciente. Saulo quedó ciego y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y respondiendo le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo estaba absolutamente convencido de que al asolar y atacar brutalmente a todos aquellos que habían creído en el Nazareno, estaba haciendo la obra de Dios, buscando con ello purificar al judaísmo de esa peligrosa y terrible secta. Sin embargo, el diálogo que Saulo mantuvo con Jesús lo afectó infinitamente más que la luz que lo abrumaba, ya que éste fue confrontado con la verdadera naturaleza de su delito, que era el estar persiguiendo a Dios y no al hombre, y que al infligir sufrimiento a los que profesaban su nombre, lo estaba agrediendo a él mismo, diciéndole: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es decir, no trates de resistir, no trates de luchar contra un poder o una fuerza mayor a la que no podrás vencer. No te lastimes a ti mismo. En los días posteriores, Saulo se pasó en constante oración, sumido en la oscuridad de su ceguera física y espiritual. Sin duda,
había un conflicto entre todo lo que había aprendido antes y lo que acababa de experimentar. No obstante, Dios, que conocía bien la lucha que este varón sostenía en su interior, le envió a su siervo Ananías para ayudarle, el cual, acercándose y poniendo sobre él las manos, le dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y al instante recobró la vista y fue bautizado. Cuando Saulo recibió el Espíritu Santo, experimentó una libertad tan extraordinaria que comenzó una vida totalmente nueva. Una vida que lo transformaría y lo llevaría a ocuparse en la encomienda del Señor Jesucristo por encima de todo, aún hasta de su propia vida. Desde entonces, aquel hebreo llamado Saulo, que significa aquel que ha sido pedido por el Señor, se le llamaría con el nombre romano de Pablo, que significa pequeño u hombre de humildad, a quien Dios llamó, transformó e hizo un hombre verdaderamente nuevo y totalmente movido por el Espíritu Santo. Espíritu que da cumplimiento a la orden referida a su siervo Ananías cuando dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Un instrumento es un utensilio o herramienta que utilizamos en el ejercicio de las artes y oficios para realizar un trabajo. Por lo tanto, un instrumento escogido puede ser lo que se emplea para alcanzar un propósito determinado. Me refiero a todo aquello de lo que nos valemos para hacer un trabajo bien hecho. Incluso puede que, llegado el caso, sea una persona a la que nos ayude a alcanzar ese objetivo deseado, convirtiéndose ésta en el instrumento ideal. Me refiero a que Dios va a hacer una labor eficiente cuando el instrumento escogido se preste para ello. Y sin lugar a dudas, el apóstol Pablo, con el tiempo, se transformó en ese instrumento extraordinario para la obra del eterno y divino Redentor, porque proclamaba sin miedo su palabra, su mensaje de salvación, para que fuera conocida por todos, tanto para el mundo gentil como para el pueblo judío que la escuchaba, expuesta y defendida ante el rey Agripa y los gobernadores Félix y Porcio Festo. No obstante, esto le trajo a Pablo una intensa oposición y persecución, ya que la mayoría de los dirigentes judíos lo consideraban un traidor, debido a que pasó de ser un enemigo feroz del cristianismo a ser de repente su fervoroso defensor y principal difusor. Y era de esperarse, porque así fue revelado, que los padecimientos del apóstol estarían directamente relacionados con el gran propósito de su llamamiento, lo anterior en conexión con la frase: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Si bien es cierto, Pablo iba a sufrir como cristiano muchos castigos y aún más dolorosos que los que él mismo había infringido a los seguidores de Jesús como perseguidor, como él mismo nos los narra. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Hechos 26, 10 y 11. Versa un refrán: no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. La regla de oro referida por Jesús dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mateo 7:12,
Lucas 6:31. Desde el mismo momento en que Pablo se convirtió al cristianismo, inmediatamente fue rechazado por el judaísmo al que hasta ese momento había servido con todas sus fuerzas y de la cual había sido un ferviente practicante. La persecución y las penalidades que sufrió por su fe el apóstol Pablo le vinieron por cumplir con fidelidad el ministerio que había recibido del Señor. Ministerio que rindió muchos frutos porque se dedicó a proclamar la obra de Cristo crucificado y resucitado conforme a las Escrituras. Mensaje que llevó a través de todo el Imperio Romano en 3 viajes misioneros. Escribió cartas a varias iglesias, algunas forman parte del Nuevo Testamento. Fue sensible a la dirección y al consejo de Dios, actuando siempre en obediencia a Él y dejando testimonio de ello. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. No damos a nadie ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. 2 de Corintios 1:8, 4:8 al 11, 6:3 al 5 y 11:23 al 29. Pablo y los otros apóstoles no habrían podido soportar tantas pruebas sin la ayuda continua de Dios. Sin embargo, la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: «Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma». Hechos 23:11. Mandato que cumplió y a donde finalmente murió, decapitado en el año 67 después de Cristo, víctima del odio de Nerón, emperador de Roma. Si bien es cierto que el Señor Jesucristo consideró como un instrumento especial al apóstol Pablo para realizar tareas que nadie más podría llevar a cabo, es de notarse también que alrededor de este gran misionero colaboraron otros grandes hombres como instrumentos en las manos de Dios para llevarlo a cumplir
con una obra divinamente determinada. Tal es el caso de Ananías, a quien Jesús envió para ministrar al nuevo creyente y quien, poniendo sobre él las manos, le dio la bienvenida de una forma fraternal, diciéndole: hermano Saulo, por quien oró para que recibiese la vista y recibiese también al Espíritu Santo. Otro gran discípulo e instrumento de Dios lo fue Bernabé. Este siervo vino a ser el puente entre Pablo y los apóstoles, porque cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que éste fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Hechos 9, 26 y 27. ¿Está usted dejándose usar por Dios como instrumento en sus manos? ¿Ha creído en Jesucristo como su Salvador para ser usado por Él? Y si ha creído en Jesús, ¿está dispuesto a ser usado por el Señor Jesús? Concluyo. Es inimaginable cómo Dios cambia el rumbo y los propósitos concebidos en el corazón del ser humano, quien, basado en su propia opinión y conocimientos, cree que lo que se persigue o se trata de alcanzar por fuerza propia es lo realmente correcto. Sin embargo, Dios cambia esos planes para mostrarnos que Él nos creó para cumplir sus propósitos divinos. Dice el profeta Jeremías 10:23: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos, porque por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Salmo 37:23. Los cristianos hemos sido llamados a ser la luz del mundo, debiendo reflejar siempre el carácter de nuestro Padre Celestial, quien aun en las necesidades de la vida de los injustos suple. Los cristianos debemos ser ejemplo de vida, aun cuando nos encontremos en circunstancias difíciles. Nadie comprendió mejor la condición de ser cristiano que el apóstol Pablo, quien fue fiel hasta la muerte, siendo además uno de los apóstoles más efectivos en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos promete un camino sencillo, pero sí uno lleno de abundantes y desbordantes bendiciones. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Oramos. Padre eterno, agradecemos sus misericordias, las cuales son nuevas cada mañana. Le rogamos nos ayude a ser siervos útiles en sus preciosas manos, para cumplir su voluntad y dar testimonio de su gracia divina, la cual es para todos aquellos que decidan rendir su vida en sus manos. Lo pedimos en el nombre de Jesús, su Hijo amado. Amén.